Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Ruega nosotros por pecadores, nosotros ahora y en pecadores, la hora de nuestra ahora y en la muerte. hora de Amén. nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, ruega Ruega por por nosotros. nosotros. San Pablo, ruega por Ruega nosotros. por nosotros. Muy bien, entonces vamos a hablar ahora estamos en el capítulo de la libertad y el punto que teníamos pendiente de explicar son los puntos 5 y 6, cómo se relaciona la libertad con el bien moral. ¿A qué llamamos bien moral? Quizá esto es lo primero que hay que definir. El bien moral es justamente el bien que nos conduce a la felicidad. Por tanto, cuando una acción no es moralmente buena, esa acción está calificada así porque precisamente nos aparta de el camino que nos lleva a la felicidad. En otras palabras, se opone a la ley moral natural que está escrita en la conciencia. Bueno, entonces la libertad está dirigida al bien moral. Y cuando una persona de verdad quiere el bien moral, entonces esa persona, perdón, un segundo que tengo que enviar un WhatsApp, un momentito. Cuando una persona quiere actuar conforme al bien moral, seguro va a alcanzar la felicidad. Bien, entonces, eh, ¿cómo hacemos para que la gente reconozca el bien moral y quiera adherirse a ese bien? La ley moral la tenemos todos a nuestra disposición. ¿En qué consiste esa ley? Es una capacidad de discernir lo bueno y lo malo con la conciencia bien formada. Entonces, lo bueno y lo malo de la realidad es aquello que coincide con los planes de Dios, que siempre son buenos. Estamos hablando de lo bueno y lo malo objetivamente, porque hay personas que se plantean esto es bueno para mí y no se plantean si realmente a los ojos de Dios aquello es bueno. Es decir, esas personas han quitado a Dios y se han colocado a sí mismas, han colocado su gusto en eh, la mm, en lugar de la verdad. Bueno, entonces cuando las personas actúan de esta manera, colocan su gusto, entonces esas personas están actuando de un modo equivocado. Y ese modo equivocado de actuar, pues no los va a llevar a la felicidad, sino que los va a llevar, pues, a sentirse fatal. Bien, sigamos avanzando. Las leyes humanas deberían conducir al bien, pero solo conducen al bien cuando están armonizadas con la ley moral. Es decir, hay leyes que son injustas porque no conducen al bien, es decir, no están orientadas, no respetan el bien según el plan de Dios, ese bien que es aplicable a todo ser humano, hombre o mujer de cualquier época de la historia. Entonces, una ley que prohíba, por ejemplo, tener más de un hijo es una ley contraria a la ley moral natural. Y entonces, como es contraria a la ley moral natural, pues es una ley que no estamos obligados a cumplir. Entonces, hay gente que piensa que la ley le quita libertad. Eso piensan. Y por eso es que para ellos la ley, la libertad empieza donde acaba la ley. Y la ley empieza donde acaba la libertad. Pero ¿cuál es la realidad de todo esto? Que el comportamiento libre lo tiene que regular cada persona si es que conoce bien y el mal, si tiene buen conocimiento del bien y del mal, si conoce objetivamente lo que es el bien y lo que es el mal. Hay gente que no conoce objetivamente lo que es bueno y lo que es malo.
porque tienen deformada la conciencia o porque de alguna manera pues hay un ambiente en el que viven que está tan deformado que hace que esas personas vean como bueno lo que realmente no lo es. Imagínense un ambiente donde lo es ya aceptado socialmente por todos el aborto, la esterilización, la fecundación in vitro, el divorcio, etcétera. Y entonces, pues quienes crecen en ese clima, crecen en un clima de oscuridad. Nosotros tenemos que poder realizar libremente lo que conocemos como bueno y libremente poder evitar lo que vemos como malo. Un ejemplo, si a mí no me permiten la objeción de conciencia y yo soy médico y me quieren obligar a practicar un aborto, pues eso significa que mi objeción de conciencia a la que yo tengo derecho me la están quitando, me están obligando, me están coartando a hacer un mal que es no por mis convicciones religiosas, es un mal objetivo para todo ser humano. Bien, entonces la ley moral es como una luz que facilita a las personas elegir lo bueno y evitar lo malo. Entonces, hacer ejercicio es bueno, sí, pero para una persona determinada, ese ejercicio que está en pantalla puede ser muy malo por su salud. Entonces, uno también tiene que considerar sus circunstancias que podrían impedirle hacer un ejercicio que hacen otros que están en estado de buena salud. Bien, entonces, todo lo que se opone a la ley moral es pecado. Y ahí no hay libertad. Entonces, esa ley moral que es aplicable a todos los seres humanos y que para nosotros cristianos está revelado bajo la fórmula de los 10 mandamientos, todos tienen acceso a ella porque todos tienen conciencia. Entonces, la ley nos va indicando qué es lo que hay que corregir. En concreto, cualquier deseo de realizar una acción pecaminosa, que puede experimentarlo cualquiera, un deseo de adulterio, de venganza, de violencia, de robo, de poner en aprietos a una persona, de estafa, etcétera. Esos deseos hay que corregirlos, no por el hecho de que yo lo desee, aquello que es objetivamente malo se ha vuelto bueno. Bien, esa indicación moral no nos quita libertad y tampoco supone una coacción. No nos quita libertad, no se opone a la libertad, porque la libertad siempre está encaminada a la afirmación libre de lo bueno por parte de las personas. Pero la afirmación libre de lo malo no es libertad, eso perjudica a cualquiera. Y esta indicación moral no supone una coacción de la libertad, porque la persona siempre conserva la posibilidad muy triste de pecar. Bueno, entonces, cuando uno obra mal, no es que por haberlo hecho se liberó, al contrario, se esclavizó. Y aunque la conciencia le esté dando un pitazo, como el árbitro da un pitazo y dice, hey, tarjeta roja, actuaste mal, entonces si a mí no me da la gana obedecer, yo sencillamente voy a interpretar que hice aquello porque me liberaba. Entonces, en este momento en que vivimos, ustedes se dan cuenta de que hay muchos jóvenes que caen en adicciones y ellos piensan que eso les va a dar libertad. Me voy a liberar del estrés, me voy a liberar de la soledad, me voy a liberar de la frustración. Son como tres males que ellos acusan constantemente, pero la realidad es que una vez que se metan en ese mal camino van a estar más tristes, más frustrados y más solos porque se han aislado de Dios. Entonces, ¿qué significa obrar mal? Es comportarse conforme a mis preferencias, pero desoyendo la voz de Dios. Y quien se porta así no logra pronunciar la voz de la verdadera libertad. ¿Por qué? Porque se ha hecho esclavo de aquella cosa mala por la que se decidió. Por tanto, se esclavizó.
Y, por otra parte, se ha decidido por lo peor, ya que cuando se ha decidido por la ausencia de Dios, ha llegado a un gravísimo problema. Donde no está Dios, no hay libertad. Porque Dios es el que nos otorga la libertad. La libertad no la he inventado yo. Bien, hay leyes humanas y reglamentos humanos que en algún caso particular no indican de modo fiel lo que una persona debe hacer. Pueden estar indicando una cosa mala que tiene que hacer aquella persona y por tanto no hay por qué seguirla. Bien, entonces fíjense ustedes que las personas que están bien formadas saben que en esos casos concretos donde un reglamento o una ley me permiten hacer una cosa mala, mi conciencia me dice, mira, pero si no tienes certeza de que aquello es bueno, no lo hagas, aunque legalmente lo puedas hacer. Bien, en ningún caso uno puede elegir una acción intrínsecamente mala y mucho menos realizarla, en ningún caso. Y pues esas acciones intrínsecamente malas son aquellas acciones que están prohibidas por los preceptos negativos de la ley moral natural. No matarás, no robarás, no cometerás falsos testimonios, no mentirás, no consentirás ni deseos, ni pensamientos impuros, no desearás a la mujer de tu prójimo, etcétera. O son ya preceptos negativos de la propia ley divina positiva. Por eso les he mencionado el adulterio, el homicidio deliberado. Bueno, pues están expresamente prohibidos y está escrito. Entonces, la ley moral natural a secas, ¿qué nos diría? Pues que hay que hacer el bien a todos y hay que evitar el mal. Pero cuando ya se va afinando, uno va descubriendo que hacer el bien es respetar la esposa del prójimo, en este caso, la vida del prójimo, la vida propia o los bienes ajenos. Bueno, entonces, cuando uno, porque ocurre, uno puede usar mal de su libertad. ¿Y cuándo es que usa mal de su libertad? Cuando pueda errar con su conocimiento o yerra con su voluntad. Ambos son falibles. Uno puede fallar por estar mal informado, puede fallar porque no quiso informarse, puede fallar porque voluntariamente prefirió no saber más de aquello para que su conciencia no le reclamara. Cuando la conciencia moral se equivoca, porque se puede equivocar, y llega a considerar como bueno lo que en realidad es malo, o como malo lo que en realidad no es malo, esa persona ha hecho una cosa mala. Imagínense ustedes que la conciencia de una persona considera bueno aprovechar oportunidades de negocios, entre comillas, que en realidad son malas, porque aquel negocio no es lícito. Entonces, si uno dice, no, business are business, por tanto, yo en los negocios no tengo por qué atenerme a ninguna regla moral. Uno está haciendo su propio reglamento moral ajeno al plan de Dios. Voy a poner un ejemplo. Si alguno de ustedes les proponen que si quieren ser accionistas de una cadena de moteles, su conciencia podría actuar erróneamente y decir, no, este es un negocio como cualquier otro. O socio de una cadena de farmacias que vende fármacos que sirven para hacer el mal. Fármacos tan comunes como una píldora anticonceptiva, tan comunes como un preservativo o como un DIU, que lamentablemente también se ha vuelto una cosa común. Ok, entonces uno tiene que ahondar y ver porque aquello no es bueno, aunque mucha gente lo compre, lo consuma y muchos lo vendan. Bueno, entonces hay que formar la conciencia. Si yo quiero tener un recto uso de mi libertad y quiero obrar
conforme a mi propia conciencia, hace falta tomar precauciones para que mi conciencia no yerre, no se equivoque. Para eso hay que formar bien la conciencia, de modo que la conciencia bien formada evite que yo tenga un error de juicio. Mucha gente que tiene poca formación tiene errores de juicio, juzga equivocadamente. Imagínense ustedes, en este momento se ha difundido tanto la esterilización masculina y femenina que hay católicos que se esterilizan y ni siquiera se plantean un problema moral en aquello. Sencillamente piensan, yo ya no quiero más hijos, por tanto, a mí, mi conciencia me permite esterilizarme. Entonces, una cosa es ya no quiero y otra cosa es ya no puedo. Tampoco en el caso de ya no puedo, es lícito esterilizarse. Siempre en esos casos lo que hay que hacer es acudir a los tiempos naturales. Los tiempos naturales solo funcionan cuando hay disciplina. Y cuando la gente no quiere disciplina, se apunta a los métodos artificiales. Bien, pero puede haber personas que tienen muy deformadas sus convicciones porque han adquirido vicios, porque tienen ignorancia culpable, es decir, son ignorantes porque no se quieren informar, porque no quieren estudiar, o porque son superficiales. Y entonces la superficialidad, miran las cosas por encimita, no ahondan, no profundizan en el caso concreto que les ocupa, y entonces eso hace que la persona se equivoque. Hablemos del respeto de la libertad. La libertad es un don de Dios y es un don muy grande, pero lleva consigo una gran carga de responsabilidad personal. Y ninguna autoridad, ni humana, ni civil, ni eclesiástica, debe limitar más allá de lo exigido por la justicia o por el bien común de la sociedad civil o eclesiástica, debe limitar la libertad. Por tanto, el tema de la libertad, las limitaciones en la libertad solo están permitidas por la justicia, por imperativos muy claros del bien común de la sociedad civil o de la sociedad eclesiástica. Entonces, se puede limitar la libertad de una persona en cuanto a la votación política. Sí, si resulta que los candidatos todos apoyan el aborto, bueno, y no hay ninguna posibilidad de votar por alguien que no sea proabortista y que va en esa dirección, bueno, en ese momento, pues a lo mejor los obispos, si no encuentran otra fórmula para orientar a los fieles, tienen que decir no voten por ningún partido que esté en esa dirección. Incluso podrían llegar a cosas más fuertes. Voy a poner un ejemplo ocurrido en el pasado en Guatemala. Gobernaba la arquidiócesis de Santiago, Monseñor Mariano Rosell Arellano, originario de Esquipulas, y era tan ofensiva la huelga de Dolores, organizada por estudiantes de la USAC, que prohibió a los católicos, bajo pena de excomunión inmediata, participar en la huelga de Dolores. Bueno, eso es un ejemplo de otra época. Hoy probablemente eso estaría muy difícil hacerlo. Bueno, dice San José María, es necesario amar la libertad. Nos aconsejaba evitar el abuso que parece exasperado en nuestros tiempos, que revela el deseo contrario a la lícita independencia de los hombres de obligar a todos a formar un solo grupo en lo que es opinable. Ese es un primer abuso. Citaba otro segundo abuso, crear dogmas doctrinales en asuntos que son totalmente opinables y temporales. Y señalaba un tercer abuso, defender ese falso criterio, hacer dogmas en cosas temporales, con intentos de propaganda escandalosa contra aquellos que son nobles y no se quieren sujetar. Es decir, que se podría llegar incluso a difamar a una persona,
porque no se quiere sujetar a esos dogmas doctrinales temporales. ¿Verdad? Ahora se ha vuelto un dogma doctrinal temporal inventado por las Naciones Unidas, que somos intolerantes si decimos cualquier cosa en contra del orgullo gay. Entonces ya te pusieron la etiqueta de ser una persona anticuada, contraria a la libertad, intolerante, y te pueden incluso echar del trabajo. Bueno, a un médico que se niega a cooperar con el aborto le podrían quitar su trabajo en el hospital o quitarle la licencia para ejercer la medicina. Ese es el totalitarismo. Esto es fruto de los totalitarismos ideológicos, del colonialismo ideológico. Bueno, entonces tenemos que defender la libertad. Somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Es un solo cuerpo. Cristo es la cabeza. Tiene su vicario en la tierra, pero los miembros necesitan libertad. Entonces, la iglesia, ¿qué nos pone? Nos pone unos preceptos mínimos. Los 10 mandamientos de la ley de Dios, los 5 mandamientos de la iglesia, son preceptos mínimos. Bien, respetar la libertad ajena no quiere decir que tengamos que aceptar como bueno todo lo que los demás hacen libremente. Hay gente que hace libremente cosas muy malas. No se puede aceptar como bueno. Entonces, imagínense ustedes, el obispo de Santa Rosa regañó fuertemente a los feligreses porque el domingo de Ramos, en el atrio de la catedral, los cofrades de una cofradía religiosa que sacaba procesión ese día, se quedaron arreglando las imágenes en vez de entrar a misa. Eso no es quitarle la libertad. Ellos libremente estaban haciendo eso, pero qué desorden mental. La misa es mucho más importante que cualquier procesión. Imagínense ustedes que aquí ocurre, ¿verdad? En esta ciudad capital ocurre que hay personas que acompañan en la procesión desde que sale hasta que regresa y hay procesiones que duran 23 horas y no van a misa ese día y piensan que ya cumplieron el precepto por estar acompañando una procesión. Es un desorden mental. Bueno, entonces hay gente que propone o enseña a otros lo que es verdaderamente bueno. Eso no atenta contra la libertad de nadie. Cuando una persona libre propone a otra que es igualmente libre la verdad y le explica las razones por las cuales vale la pena defender esa verdad, eso es muy bueno, pero hay que atreverse a hacerlo. Y puede ser que haya tanta coacción social que la gente no se atreve a hacer. Entonces, tenemos también que comprender que los tiempos que vivimos son tiempos difíciles. Lo que no se puede hacer nunca, vamos a ver si yo logro quitar lo que no se puede hacer nunca es imponer la verdad mediante violencia física o psicológica. Eso no conviene. ¿Ok? Entonces, solo la legítima autoridad puede usar la coacción cuando las leyes justas prevén que esas legítimas autoridades, en determinados casos y con unas modalidades bien previstas, pueden usar la coacción. Imagínense ustedes que hay un grave peligro de desorden público y que las autoridades legítimas tienen que impedir que la gente salga de su casa y que si salen de su casa los multan, ¿verdad? Y la ley lo ha previsto para casos extremos porque estamos en estado de sitio o porque hay una grave pandemia, como ocurrió, como ustedes recordarán. Bueno, en los tristes años de la pandemia. Bueno, entonces ahora quito las diapositivas para que puedan preguntar todo lo que quieran. Buenas Buenas noches, noches, don don Mario. Mario.
Buenas Ay, perdón. noches, bienvenidos. Vamos a ver qué cosas quisieran que preguntar aquí a la orden. No veo manos levantadas. Don Mario, soy Sí, Juan Juan, Iriarte. ¿Puedo hacer una pregunta? lo que quieras. Eh, yo estuve en una conferencia que dijo, que dictó, más o menos conferencia de prensa que dictó Monseñor eh, ay, sobre la encíclica Veritatis Splendor, Sí, el Monseñor Fuentes Duarte. sí, ya hace muchos Eh, años. Sí. sí, ¿será prudente o será válido o será necesario coger los apuntes y tratar de hacer un reportaje sobre eso? Yo creo que Puede más ser, que los apuntes tendrías que coger la encíclica de la está bien, Libertatis Splendor, porque uno con sus apuntes puede fallar, ¿verdad? Y puede ofrecer una visión que no coincida con lo que dice el texto original, porque la posibilidad de fallar en la toma de apuntes, pues nos atañe a todos, ¿verdad? Entonces sí conviene que vayas a la misma encíclica, al texto de la encíclica. don Mario. ¿Y cuál es la línea? ¿Qué otro documento de la iglesia? Bueno, hay cientos. Está actualmente más en línea con la Veritatis Splendor, disculpe. Bueno, pues la Fides et Ratio del mismo Papa Juan Pablo II. Papa Juan Pablo II hizo tres encíclicas para ayudar a las personas a aclarar su cabeza en estos tiempos de tanta confusión. Fides et Ratio, Libertatis Splendor y me parece que la tercera hacía referencia al verdadero desarrollo. Entonces, pues creo que vale la pena refrescar la cabeza con esas maravillosas encíclicas, porque eso es puro magisterio perenne de la iglesia Muchas gracias, don Mario. para servirte. Don Mario, una consulta. Sí, Claudio. Yo lo que he visto muchas veces, digamos, en nuestros países es, hablando de la moral, ¿va? Sí, Es que mucha gente se presta a la corrupción, por ejemplo, a dar mordida sí. o a pagar para adelantar las cosas. Eso al final como que nos regresa a todos los ciudadanos de una forma tremendamente horrible porque hay un gran atraso por eso mismo de eso de las mordidas, ¿va? Entonces, ¿cómo poder llegarle a la gente a entender que lo que están haciendo es amoral? Bien, yo Y creo que ahí hay que distinguir, ¿verdad? No siempre la gente ofrece mordida, muchas veces son sujetos de chantaje. Entonces tú Mm, quieres sacar tu mercadería de la aduana y te dicen que no, que tienes que esperar 3 meses porque hay muchos atascos y que si lo quieres rápido, a lo cual tú tienes derecho, tienes que pagar horas extras. Sí, es el modo de disfrazar, ¿verdad? El chantaje. En el fondo te están pidiendo mordida, pero te están pidiendo mordida en el sentido que te están obligando a pagar algo que no tendrías que pagar para recibir lo que en derecho tienes y en justicia tienes derecho a recibir y no es justo que te cobren extra por eso. ¿Qué correcto. hace mucha gente? Si esperan 3 meses, lo que va a ocurrir es que su mercancía pues como esto es una cadena, ¿verdad? La cadena del productor, del consumidor, de las ofertas, de las demandas, de los compromisos económicos que adquieren en las empresas, pues va a haber una cadena de rupturas económicas que pueden llevar a algunos a pérdidas o quiebra. Entonces, hay que distinguir, ¿verdad? A veces nos obligan y otras veces el problema es que nosotros mismos aceptamos o bien ofrecemos. Eso es grave, ¿verdad? Uno no puede ofrecer dinero. Sí, pero en este caso también usted puede denunciar. Pienso yo que si uno no se abre a esa parte, es donde ellos
se Sí, permiten hacer esas cosas, ¿va? eh, en efecto, sin embargo, no siempre las denuncias causan efecto, ¿verdad? Y con frecuencia no siempre uno tiene la capacidad de maniobra suficiente para hacer esa denuncia. Hay gente que hacen una denuncia y la denuncia hecha por esa persona pesa muchísimo porque es una persona que socialmente está muy considerada por su cargo, ¿verdad? Por su importancia política. Pero si es Pepe Pérez, que no tiene ninguna consideración social por su cargo, por su profesión, por su conocimiento público, les da igual que uno lo denuncie. Y no procede la denuncia, no corre, la engavetan. En Bien, el ámbito judicial estamos padeciendo graves injusticias, porque no se correcto. hace justicia y muchas veces pagan a los jueces. Me decía una persona de mucha confianza que pues les habían pedido, la jueza que estaba conociendo un caso quería una cifra de 3 ceros, una cantidad de 3 ceros para dar trámite a algo que está empantanado. Y está empantanado porque quieren dinero y sencillamente no quieren que aquello funcione hasta que no suelten dinero los parientes de la persona que está presa y que ya cumplió la condena por el número de años que lleva presa sin que se haga justicia. Sí, Muy gracias, don complicado. Mario. Muy bien, Sí, es complicado. muy bien. Gracias, Mario. Rafa, buenas noches. Buenas noches, don Mario. Gusto de saludarlos a todos. Igualmente. Sobre temas de moral, a veces, pues, o mejor dicho, es del conocimiento de todos que la sana doctrina se ha perdido en muchos de nuestros hermanos sacerdotes. Sí, así es. Y muchas veces en la Sagrada Eucaristía escucha uno realmente herejías Sí, que no sabe uno cómo proceder, pues porque lo que piense Rafa es lo que vale menos y tal vez no sí. estoy listo para juzgar, pero por ejemplo, en una Sagrada Eucaristía aquí en Guatemala, con ocasión de estos días del orgullo Gay. homosexual, ajá, eh, la misa se ofreció no por la conversión de ellos, que para mí hubiera sido lo más apropiado, sino Sí, que era por las intenciones del movimiento. ya. Entonces, no sé, por momentos entra uno en conflicto como decir, me paro y me voy, o Bueno, me paro y digo anatema, o solo me hinco y rezo por él, o al menos hago la corrección con mis cercanos que están ahí oyendo para decirles, miren, eso fue errado. yo Esa es creo, la pregunta. sí, Rafa, que no hay que hacer alboroto, que está mal que se ponga esa intención. Esa intención no invalida la misa, yo no me uno a esa intención. Yo lo doy a conocer a las autoridades episcopales a quienes concierne saber aquello, pero no llego pues a armar ningún escándalo y a veces pues uno no tiene ninguna autoridad ni ninguna relación de amistad con el sacerdote como para hacerlo recapacitar sobre lo que ha dicho, pero sí puede uno recurrir a la curia episcopal y poner en antecedentes al obispo mediante un escrito que uno firma, pone su número de celular, su número de DPI y de ese modo pues lo pone en conocimiento de que en sí tiene autoridad para corregir aquel desorden. Obviamente eso induce a error a las personas porque el sacerdote tiene mucha autoridad en lo que dice, ¿verdad? Correcto, ¿De correcto. acuerdo? Así es. De Muy bien, acuerdo, gracias, don. muy bien. Wilson, buenas noches. Buenas noches, don Mario. Sí, haciendo alusión a todo lo que todos están diciendo, realmente a veces yo creo que hay una línea muy delgada entre lo correcto y lo incorrecto. Sí, Y por ejemplo, digamos, como decía aquí el compañero,
que algún sacerdote viene y a veces, pues tal vez con toda la buena intención, no hace, digamos, o no va acorde según nuestro propio criterio a lo que debería de ser la iglesia. Sí, En esos casos, uno se debería de guiar más, por ejemplo, porque yo conozco, digamos, incluso en Guatemala, sacerdotes que han instigado a votar por cierto X o Y partido. candidato y a Sí, veces, exacto, ellos apoyan los movimientos estos LGTB. sí, Lo que está pasando en Canadá, por ejemplo, estaba oyendo yo que ya un legislador está proponiendo una ley para perseguir a todos los cristianos porque es ofensivo ya que ya no puedan practicar su religión. Y entonces dice uno, a veces obtenemos por guiarnos, por pensar en que es bueno darle derecho a todos, Mm. Yo creo que pensamos bajo nuestro propio criterio que es bueno y no está bien porque a veces sufrimos de las consecuencias sí. de nuestro no actuar, ¿verdad? Sí, entonces hay que actuar y lo que hay que hacer en estos casos, pues es ver si aquel sacerdote es reincidente, acudir al catecismo de la iglesia en el razonamiento que uno haga al obispo o al código de derecho canónico. Ahora es muy fácil obtener la información en internet y pues explicar en la carta con la que uno comunica aquello, qué es lo que está pasando. Si uno ve que aquello no se corrige después de un tiempo prudencial, pues lo comunica a la nunciatura. Si uno ve pues que en el ámbito del obispado pues no han hecho nada y que aquel hombre sigue pues haciendo del púlpito pues un lugar pues de publicidad política, o pues está dando mala doctrina en otros campos, una doctrina equivocada. Pero bueno, siempre hacerlo con el máximo respeto, con la máxima caridad y delicadeza, lo cual no quiere decir que haya que cubrir, sino que hay que decir la verdad, pero con caridad. Correcto, sí, sí, mi punto era más o menos qué aconsejaba usted en el sentido de que a veces también puede ser lo contrario. Nosotros pensamos que el sacerdote debería actuar de una forma y lo Sí, pensamos mal, ¿verdad? así Que es. deberíamos de guiarnos por nuestro corazón, es pensando que el Espíritu Santo nos puso algo en el corazón Sí, y tratar de buscar a través de otro sacerdote el consejo sí. por lo que no nos parece. ¿Qué sería el consejo ahí, don Mario? Sí, entonces yo creo que hay que pedir consejo a otra persona más entendida del asunto, y mejor si uno tiene una prueba de aquello que está ocurriendo, una grabación, o si es un asunto escrito, aportar el escrito que aquella parroquia ha hecho, ¿verdad? Porque son cosas en las que, como el mundo está lleno de chismes, si uno no aporta pruebas, aquello podría ser calificado como una falsa denuncia. Entonces también uno parte del principio general del derecho de que el que afirma está obligado a probar, y que la buena fe se presume mientras no se demuestre lo contrario. Lo que sí sería peor sería no actuar, a pesar de que actuamos, Exactamente, o sea, de ¿verdad? brazos Sería cruzados pecado de no, omisión, no digo yo. conviene que nos quedemos, Wilson, hay que actuar, así es. Muchas gracias, don Mario. Para servirte. Muy bien, pues ya ven ustedes cómo entre lo que ustedes van comentando y preguntando aparecen cosas muy interesantes, y vale la pena que sigamos profundizando. Con esto terminaría yo esta clase, de modo que la próxima semana pasaríamos al siguiente tema, si Dios lo permite. Muchas gracias, rezamos el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa Madre Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos. Amén. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. San Pablo, ruega por ruega por nosotros. Orate nosotros, nobis. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría. ruega por Pro nosotros. nobis. Que descansen, si Dios quiere, la Gracias otra semana igualmente.
sus amigos. Que descansen. Buenas noches. Gracias.